Las redes sociales afectan el desarrollo cerebral de los adolescentes. En este video vamos a hablar sobre un estudio publicado hace apenas unos días, el 3 de enero del 2023, en la revista científica de la Asociación Americana de Medicina y realizado por un grupo de neurocientíficos y psicólogos de la Universidad de Carolina del Norte, de North Carolina, en los Estados Unidos, sobre cómo las redes sociales pueden estar afectando el desarrollo cerebral de los adolescentes. Si estás viendo este video y eres adolescente o tienes hijos en esa edad, presta mucha atención a lo que estos investigadores descubrieron. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que el uso habitual de las redes sociales puede estar afectando el desarrollo cerebral? Lo que estos investigadores hicieron fue escanear el cerebro de adolescentes entre 12 y 15 años de edad durante un periodo de 3 años para ver y analizar el cerebro y si las imágenes que obtenían del mismo daban algunas indicaciones de cómo el uso del celular y especialmente de las redes sociales puede estar afectando el desarrollo del mismo y especialmente algunas de las funciones cerebrales en un periodo que es clave para la maduración cerebral, especialmente lo que ellos querían ver era 3 regiones que tenían que ver con los circuitos de procesamiento de recompensas, algo que es muy importante en la adolescencia porque el adolescente está saliendo del ámbito familiar por una parte y muestra una especie de contradicción, quiere alejarse de la familia porque él es suficiente, es independiente, pero por otra parte necesita del grupo de amigos que lo acepte y por lo tanto se activan mecanismos cerebrales que tienen que ver entonces con la formación de amistades, con el pertenecer a un grupo, algo que lo afecta mucho a un joven cuando no es parte de eso y por eso, por ejemplo, hoy en día vemos en las redes sociales cuando un joven es rechazado, cuando un joven no recibe la cantidad de me gustas que quiere de los videos o de amigos, es una especie de validación social que lo afecta mucho. Y por eso los investigadores querían investigar en primer lugar ese aspecto del cerebro, lo que tiene que ver con las recompensas, que también es una área del cerebro que se activa a experiencias como por ejemplo ganar dinero o tomar riesgos en la vida. También ellos querían investigar otra área, otra región del cerebro que tiene que ver con detectar las prominencias, es decir, cuando algo se destaca en el ambiente, uno lo puede detectar. Si yo, por ejemplo, enfrente de esta cámara pongo un vaso, va a tener una prominencia que se va a destacar sobre el resto, incluso mi misma persona, comparado con el entorno trasero, uno nota que hay una diferencia de foco. A eso lo podemos notar gracias a una función cerebral que tiene esa función. Y lo último que ellos querían investigar era la reacción de la corteza prefrontal que ayuda con la regulación de sí mismo, con el control personal. Que algo, obviamente, es algo que va a tener una relación muy grande con las redes sociales, especialmente porque si una persona se vuelve adicta a las redes, algo que vemos muchísimo en los jóvenes, no van a poder controlar esa área del dominio personal. Pero es algo que entonces ellos querían verificar empíricamente por medio de la observación de la estructura del cerebro. Ahora, pero para eso, para poder demostrar esto, los investigadores tenían que investigar no solamente un grupo de jóvenes que usaban muchísimo el celular, sino que también lo tenían que comprobar con un grupo de jóvenes que usaban poco o casi nada el celular, también con jóvenes que lo usaban tal vez de manera mediana, por así decir, y jóvenes que lo usaban de modo constante, habitual. Y se centraron especialmente en 3 redes sociales, pero esto yo creo que es válido para todas las redes sociales. Se centraron en Facebook, en Instagram y en Snapchat. Yo creo que al momento de hacer estos estudios durante estos 3 años todavía TikTok no había adquirido la preponderancia que tiene hoy en día, sino también yo creo que lo podríamos incluir ahí porque los mecanismos de adicción son exactamente los mismos. Ahora, según este estudio, los investigadores descubrieron que aquellos adolescentes
que comenzaban a usar habitualmente de las redes sociales, ya alrededor de los 12 años de edad, mostraban un desarrollo muy distinto que los jóvenes que no usaban de modo habitual las redes sociales. Especialmente a esto lo notaron en áreas del cerebro que tiene que ver con la recompensa social de los compañeros. Es decir, en aquellos jóvenes y niños que usaban mucho de las redes sociales, ya a los 12 años había una diferencia cerebral importante, especialmente en el área que tiene que ver, el área del cerebro que tiene que ver con, por ejemplo, la reafirmación por parte de otros, cuando necesitamos la atención de otra persona, cuando necesitamos su validación. Y esto obviamente es algo sumamente preocupante, porque significa que hay jóvenes que están buscando la validación de sí mismos, de su persona en el mundo digital. Y eso obviamente los lleva a postear cosas indebidas o a hacer locuras con tal de ganar comentarios, me gusta, amigos, buscando la validación de otros o incluso exponiéndose a lo que yo en mi próximo libro llamo el juicio público de los demás. Un juicio público por el cual ellos buscan la validación de la comunidad, del entorno, de los amigos, de la escuela, y que obviamente puede llevar, y de hecho lleva, a grandes problemas de autoestima, a grandes problemas de la imagen corporal, problemas que luego se manifiestan con trastornos alimenticios, con el daño a sí mismo, incluso lamentablemente con el suicidio. Pero bueno, los investigadores querían ver si eso tenía una base cerebral. Y es importante también notar que estos cambios se notaron en el cerebro. Yo creo que es importantísimo decir eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando entonces de que problemas emocionales, problemas que se habla tal vez incluso desde un punto de vista sociológico, que están pasando los jóvenes hoy en día desde el punto de vista de la psicología social, es importante poder corroborarlo empíricamente. Es decir, poder observar en las imágenes de resonancia magnética que algo diferente está pasando ahí adentro de esos adolescentes, especialmente comparando estos grupos, porque ¿cómo puede ser que el grupo que usa mucho de los celulares se ve ese efecto en el cerebro, pero el grupo que no usa las redes sociales eso no se manifiesta? Entonces, obviamente que, y vamos a mencionar un poquito, que no necesariamente significa que esté causado por eso, pero parece que no hay otra razón al menos que lo explique. Ahora, los investigadores, ellos querían ver si básicamente las redes sociales tenían algún efecto en el cerebro y se encontraron con grandes diferencias entre los tres grupos. Eva Telzer, quien es profesora asociada de psicología y neurociencia de la misma Universidad de North Carolina y una de las autoras del estudio, ella afirmó lo siguiente: no podemos hacer afirmaciones causales de que las redes sociales estén cambiando el cerebro. O sea, al observar esos cambios en el cerebro no podemos hacer una relación causal. Las redes sociales es lo que causa eso. Sin embargo, dice ella, los adolescentes que están revisando habitualmente sus redes sociales están mostrando cambios bastante dramáticos en la forma en que sus cerebros están respondiendo, lo que potencialmente podría tener consecuencias a largo plazo hasta bien entrada la edad adulta. Es decir, es un hecho que los cerebros están respondiendo de manera distinta entre estos grupos. Y eso es algo que realmente tenemos que prestar atención. ¿Cómo se hizo el estudio? También es importante tener en cuenta eso, en qué consistió, cuál fue la metodología del mismo. Lo que hicieron estos investigadores es primero analizar un grupo enorme de jóvenes, de más de 800 niños, porque eso empezó cuando tenían 12 años, y comenzaron a estudiar dentro de ese grupo, dividirlos hasta que finalmente terminaron eligiendo para el estudio final a 169 jóvenes que eran étnicamente diversos. Alguno dirá que tiene que ver en este sentido, pero tiene que ver porque básicamente querían descartar que la explicación tal vez sea genética de los cambios cerebrales. Querían ver que esto se comprobase en niños que provenían de grupos genéticos distintos, y eso se ve por las distintas razas en los Estados Unidos. Al haber tanta inmigración, entonces es posible encontrar esto. Y comenzaron a estudiarlos cuando estaban algunos en sexto y otros en séptimo grado, como dije, dividiéndolos en tres grupos que tenían que ver con la frecuencia con la que usaban Facebook, Instagram y Snapchat. Ahora, ¿cómo los dividieron?
¿Cómo ellos pudieron determinar la frecuencia? Básicamente dijeron, si un joven tiene que agarrar el celular más de 15 veces al día para chequear las redes sociales o sienten esa necesidad, entonces es una persona que lo usa en manera habitual. Luego, aquellos que usaban de las redes sociales entre 1 y 14 veces eran usuarios moderados, y luego estaban los usuarios que lo usaban una vez al día máximo, o había días que ni siquiera veían las redes sociales, y entonces esos eran los usuarios no habituales, el tercer grupo. Y durante los 3 años siguientes, los estudiantes recibían escaneos cerebrales de imágenes de resonancia magnética funcional, es decir, mientras estaban cumpliendo una función para ver qué partes del cerebro se activaban. Eso consistía en un juego que tenían que ejecutar, y aproximadamente en intervalos de 1 año. Entonces, ¿el juego en qué consistía? Era un juego computarizado que consistía en apretar un botón en cuanto apareciese una imagen en la pantalla. Si acertaban, especialmente en la velocidad de apretar el botón, aparecía una foto de un joven sonriente, pero si se demoraban, entonces veían la imagen como castigo, la imagen de un joven frunciendo el ceño. Y esto era muy importante para ellos, ver eso, porque si realmente era muy difícil saber por la velocidad si le habían acertado o no. Entonces los jóvenes que usaban habitualmente las redes sociales esperaban una recompensa. Todos esperaban una recompensa de la cara sonriente, pero sin embargo los jóvenes que no usaban tanto las redes sociales no los afectaba. En cambio sí, a nivel neuronal afectaba a aquellos que usaban de las redes sociales de modo constante, lo cual también se verificó en las redes neuronales y en la activación del cerebro, cómo se encendían ciertos sectores, indicando que ellos estaban en una búsqueda muy grande de validación social, que tiene que ver también con la liberación de dopamina, como vamos a comentar en un momento aquí en el estudio. Entonces, el objetivo era observar qué áreas del cerebro se activaban ante las distintas experiencias de recompensa y castigo. Y un dato interesante es que, como decía recién, ya a los 12 años, los jóvenes que usaban el celular mostraban patrones de conducta totalmente distintos dependiendo de si pertenecían al grupo que usaba de modo habitual o los que lo usaban casi nunca. Durante el escaneo cerebral, los usuarios frecuentes de redes sociales mostraron una activación neuronal en regiones que tienen que ver con la hipersensibilidad a la validación social. Es decir, cuando los jóvenes que usaban constantemente las redes sociales acertaban en el juego, el cerebro se activaba de una manera muy distinta a los otros jóvenes, en señal de que esperaban fervientemente esa validación que se daba por medio de un rostro sonriente. La doctora Teltzer, una de las autoras, reportó que los resultados mostraron que los adolescentes que crecen revisando constantemente las redes sociales con más frecuencia se están volviendo hipersensibles a la retroalimentación de sus compañeros, además de experimentar un incremento de dopamina que a su vez genera un círculo que exige más y más validación social. Es decir, por un lado, se vuelven hipersensibles a recibir la validación, eso genera dopamina, secreta dopamina en el cerebro, lo cual hace que después quieran tener mucho más validación social, y más y más y más, lo que posiblemente explique que se vayan exacerbando las respuestas neuronales a recibir más validación social, lo cual también puede tener consecuencias psicológicas profundas y que se manifiestan, por ejemplo, en una gran necesidad de atención, de ser validados constantemente por otros, lo que puede llevar a una obsesión a un joven por likes, por me gustas, o incluso a hacer lo imposible por tener más seguidores. Y por eso vemos a jóvenes tal vez haciendo cosas totalmente impropias con tal de que sus posteos alcancen un número inusitado de me gustas. De hecho, en algunos de los estudios que estuve leyendo para la preparación de mi próximo libro, noté cómo en entrevistas que se hacían a jóvenes, ellos manifestaban que si un posteo no llegaba a 100 me gustas, lo borraban para no tener vergüenza
ante sus compañeros y sus amistades sociales. Es increíble realmente, ¿no? Y las cosas que entonces una chica o un chico puede llegar a hacer con tal de tener muchos me gustas. Esto es un mecanismo neurobiológico que se está explotando realmente y puede tener consecuencias nefastas. Otra cuestión interesante es que veamos los jóvenes que no usaban de redes sociales. ¿Qué pasó con ellos? Mostraban algo contrario, una actividad decreciente en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, lo cual indica que estos adolescentes son más capaces de controlar conductas impulsivas o habituales como el revisar las redes sociales. No sentían ese impulso de ir a revisar a ver si me pusieron me gusta, si comentaron, qué me dijo, qué no me dijo. ¿Sí? Entonces, estos hallazgos, si bien no capturan la magnitud de los cambios cerebrales, solamente la trayectoria a lo largo de 3 años, y no está claro si estos cambios son beneficiosos o dañinos. Sin embargo, podemos ver cómo esa sensibilidad social podría ser adaptativa, es decir, esa hipersensibilidad que buscan de validación podría ser un mecanismo de adaptación, simplemente que están buscando adaptarse con otros, o también puede ser que este mecanismo conduzca a la ansiedad social y la depresión si no se satisfacen sus necesidades sociales. Muchos estudios, de hecho, han profundizado la relación entre las redes sociales y problemas como la ansiedad o la depresión y no han encontrado ninguna otra causa que explique este fenómeno, especialmente por una simple razón: explotó en todo lugar del mundo, en toda cultura, en toda nación, a partir del año 2010, cuando los teléfonos inteligentes se volvieron cosa común y se introdujeron las aplicaciones para las redes sociales. Pero finalmente, antes de terminar, me parece que es importante notar que los autores notan que el estudio tiene limitaciones. Voy a leer aquí de manera textual, en particular debido a que las diferencias en las trayectorias neuronales ya existían entre los participantes con comportamientos habituales y no habituales en redes sociales al inicio del estudio. Es decir, al momento de analizar a los niños ya venían con una conducta habitual en redes sociales y por lo tanto es difícil determinar si el uso de las redes sociales antes de este estudio causó las trayectorias neuronales distintas o las diferencias preexistentes en la activación neuronal puso a los jóvenes en riesgo de comportamiento de comprobación más habituales. Futuros estudios, dicen, deberán explorar las trayectorias del neurodesarrollo, de la reactividad, de la retroalimentación social desde una edad más temprana para descubrir las vías causales detrás de esta asociación. Es decir, habrá que estudiar a los niños mucho antes de que comiencen a usar las redes sociales para ver el daño cerebral que estas pueden estar causando. Pero el problema es el siguiente: que muchos padres le dan el celular a los niños a los 2 años de edad, algunos incluso antes, ignorantes e inconscientes de que esto les puede causar un daño cerebral irreparable realmente. Entonces, esto yo creo que exige una gran responsabilidad por parte de los padres, ser conscientes de que le pueden estar causando un daño cerebral enorme a sus hijos. En la conclusión del estudio, sin embargo, dicen los autores o sugieren que los comportamientos en redes sociales en la adolescencia temprana pueden estar desarrollados con cambios en el desarrollo neuronal de los adolescentes, específicamente la sensibilidad neuronal a la retroalimentación social, a esa necesidad de validación social. Por eso yo creo que es importantísimo compartir este video, que lo vean la mayor cantidad de jóvenes posibles, de adolescentes, que tomen conciencia de cómo las redes sociales pueden estar afectando su cerebro, y tal vez esa es la razón por la cual muchas veces se sienten deprimidos, con ansiedad, con problemas incluso de aceptación personal. Y también para los padres, que tomen conciencia del daño que les pueden estar haciendo a sus hijos con simplemente darles una niñera digital. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, te quiero dar gracias por ver este video, te invito a darle me gusta, a compartir y seguir este canal, y nos vemos la próxima. Te quiero agradecer por ver este video y te quiero regalar un código especial con el 20% de descuento para cualquiera de mis libros en la página de Metanoia Press. Solo tienes que usar el código PabloYouTube al momento de la compra. PabloYouTube en la página de Metanoia Press. Todo el trabajo que vengo realizando en este canal, la cantidad de videos y cursos gratuitos que ofrezco para la formación de cada uno de ustedes, es posible solamente gracias a la generosidad y apoyo de cada uno de ustedes.
te quiero invitar a que te unas como miembro especial de este canal o que me apoyes por medio de Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.